Gloria al Señor, qué bueno que estamos aquí. Miren, ayer la cancha de fútbol estaba a reventar. ¿Eh? Algunos les pegó tanto la pérdida que no vinieron, están depresivos, están llorando. Pero gloria a Dios que estamos aquí en la casa del Señor. Tome su lugar ahí donde usted está. ¿Me acompaña? Tome su lugar ahí donde usted está. La verdad que es una bendición estar en la casa del Señor, ¿sí? Los días miércoles procuramos de traer enseñanzas que son para edificación a nuestras vidas, ¿sí? Enseñanzas que por supuesto bajo el fundamento de la palabra de Dios, o sea, tienen fundamento bíblico. Nada de lo que enseñamos aquí es ideología de algún hombre o es porque a alguien se le ocurrió. El fundamento nuestro es la palabra de Dios. Por eso el referente que nosotros utilizamos es la Biblia, ¿verdad? La Biblia es el escrito, es el manual de vida que Dios dejó en nuestras manos a los creyentes, a los que creemos en Él, creemos en su palabra, cuando dicen amén. Y dice la palabra del Señor que os parece que allí encontraremos vida, encontraremos sanidad, encontraremos libertad, encontraremos bendición y encontraremos vida eterna en su palabra. La palabra es útil, diga conmigo, la palabra es útil. Todo lo que enseñamos en la iglesia tiene que ver con el diario vivir, tiene que ver con la vida misma. El modelo de la vida, el diseñador de la vida, el creador de la vida, es nuestro Padre eterno que está en el cielo, es nuestro Señor Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y nosotros creemos en su palabra y enseñamos en base a los escritos. Por eso es muy importante leer y estudiar la palabra de Dios y vivir como ella nos enseña, dice la palabra. ¿Quién es que nos enseña? La palabra, no es el hombre. Nosotros enseñamos lo que la palabra enseña. Nosotros simplemente comunicamos la palabra de Dios. No es que nosotros diseñamos la vida como Dios quiere que vivamos. Es la palabra de Dios que es el manual de vida para vivir como Dios quiere que vivamos. Amén. Ya no vivimos conforme vivíamos antes. Diga conmigo, ya no vivimos conforme vivíamos antes. Pero diga conmigo, supuestamente. Pero como estamos en un proceso de entrenamiento, estamos aprendiendo, ¿sí? Cada día, la Biblia dice que la obra que Dios comenzó, Dios la va a perfeccionar, pero es bueno ir avanzando, es bueno ir creciendo. Escuche, pero para poder avanzar y para poder crecer en este caminar de aprender a vivir como Dios quiere y Dios diseñó que vivamos, es necesario ir haciendo algunos ajustes en nuestra vida. Es necesario renunciar, escuche, algunos hábitos que de una u otra manera traemos de la vieja manera de vivir. En el mundo nos encontramos con una formación errada, una formación equivocada, con pensamientos e ideologías o aún maneras de vivir que se han convertido en malos hábitos que han traído perjuicio a nuestras vidas. Satanás opera a través del engaño, opera a través de la mentira, opera a través de las costumbres, opera a través de las culturas, opera a través de los malos hábitos, de las conductas equivocadas de la vieja manera de vivir. La palabra de Dios nos enseña que ya nosotros, Dios nos llamó a vivir de una manera diferente a la que vivíamos en el mundo. ¿Cuántos están entendiendo? Pero es ahí donde comienza la batalla, la lucha y comienza una acción que cada creyente comienza a hacer, que se llama despojarse de toda iniquidad, despojarnos de todos malos hábitos, despojarnos de todas aquellas costumbres que traíamos antes de conocer a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, la palabra nos instruye para que nosotros podamos formar un nuevo carácter,
podamos formar una nueva criatura y podamos ser transformados de la vieja naturaleza a una nueva naturaleza según su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Y ahí radica las riquezas, ahí radica la bendición, ahí radica la salvación, en adoptar una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios nos deja algunos ejemplos de algunos hábitos malos que han acarreado a nuestras vidas circunstancias, escuche, difíciles. Y lo que hoy vamos a estudiar son 3 hábitos que desencadenan en nuestras vidas circunstancias de crisis, de enfermedad, de juicio y de muerte a nuestras vidas. ¿Está escuchando? Lo que vamos a hablar es algo serio, tiene fundamento bíblico. Vamos a seguir hablando porque la pastora nos enseñó, creo que el miércoles pasado, este tema, pero nosotros estamos muy interesados como iglesia de que haya una transformación en nuestras vidas y haya una conversión, convertirnos de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza para poder ver los resultados que usted y yo necesitamos ver en esta vida. Hay que ser transformados por la palabra. Y me encanta a mí ese lema, transformados por la palabra. Tanto que yo lo estoy orando para poder ponerlo como un lema en Visión de Reino. Gente transformada por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gente transformada por la palabra de Dios, porque Dios a través de su Espíritu dice que la palabra es su Espíritu. O sea que la palabra es la que transforma al hombre por medio del Espíritu, porque la palabra es el Espíritu. ¿Cuántos están escuchando? Para que usted lo pueda entender, el Espíritu Santo tiene que ver con la palabra. La palabra es el Espíritu. ¿Está escuchando? El Espíritu obra conforme a la palabra de Dios. Entonces vamos a erradicar de nuestras vidas algunos hábitos que tenemos que dejar. Ya me lo pusieron en la pantalla, no me dejaron que lo leyera, pero está bien, tiene prisa porque esto está interesante. Mire, hoy vamos a hablar acerca de la queja, diga conmigo, la queja, la murmuración y la falta de gratitud. Wow. Mire, la queja, la murmuración y la falta de gratitud son malos hábitos que han traído a nuestras vidas. Mire lo que trae la queja, mire lo que trae la murmuración y mira lo que trae la falta de gratitud. Son malos hábitos. ¿Qué son estos? Malos hábitos que han traído a nuestra vida. Enciéndeme ese aire, hijo. Enciéndeme ese aire, papi. Sí, el ventilador, perdón. Y este aire también, porque hoy como que tienen frío, los 2 aires están apagados. Dios mío santo. Y yo cocinándome aquí. Escucha, son malos hábitos que han traído a nuestras vidas. Para los que anotan, deberían de traer los miércoles que hacemos estudios bíblicos, o allí tome nota en celular o en algo. Escuche, son malos hábitos que han traído a nuestras vidas juicio, diga conmigo, juicio, destrucción, enfermedad y muerte. Agua con esto, porque si nosotros nos movemos en estos malos hábitos, quiero que sepas que atrás de esta conducta hay un plan diabólico. Atrás de esta conducta, escucha, hay una influencia espiritual diabólica. Hay alguien que está operando en el ser humano para que el ser humano caiga o sea engañado por estos espíritus. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de demonios que llevan al ser humano a vivir una vida incorrecta delante de Dios y que puedan crear hábitos que van a traer perjuicio a la propia vida de uno mismo. ¿Está escuchando? ¿Está entendiendo? Y todo el que está operando atrás de estos hábitos tiene que ver con el reino de las tinieblas. O sea, esto es orquestado por Satanás. ¿Cuánto están escuchando? Porque Satanás quiere que tú vivas en estos hábitos. Satanás quiere que tú te vivas quejando. Satanás quiere que tú vivas murmurando. Satanás quiere que tú seas malagradecido. Satanás quiere que tú vivas en estos hábitos. ¿Para qué? Para traer destrucción a tu vida. ¿Para qué más? Para traer juicio a tu vida. ¿Para qué más? Para traer enfermedad a tu vida
y para traer muerte. ¿Cuántos están escuchando? Esto es más delicado de lo que tú y yo hemos pensado. Te juro que me quedo sorprendido cuando leo la palabra. Estaba yo en la sala estudiando el tema y mamá se me acercó en ese momento y yo leí la escritura y me impactó. Y yo dije, wow, esto está tremendo. Y se lo leía a mi mamá, le digo, mire mamá, qué delicado es la queja, qué delicado es la murmuración y qué delicado es ser malagradecido. Satanás nos conduce y nos empuja a vivir una vida con estos malos hábitos. Según lo que dice la palabra de Dios, así vive el mundo que no conoce a Dios. Según lo que dice la palabra de Dios, nosotros en esta nueva manera de vivir ya no deberíamos tener las mismas costumbres que el mundo tiene. ¿Cuánto están escuchando? El problema es que estos hábitos fueron traídos de afuera y se introducieron a este mundo de la iglesia, al reino de Dios, por nosotros mismos. Y el problema es que en la iglesia, aún siendo cristiano, opera con estos espíritus. ¿Está escuchando? Esto es delicado. Escuche. La queja, la murmuración y la falta de gratitud forman un ciclo destructivo que desgasta las relaciones y el bienestar de comunidades enteras. ¡Wow! Estorbando a la obra del Señor. Comenzando por ahí, la palabra dice, dura cosa es meterse con el Señor, con el Dios de Israel. La Biblia dice, ay de aquel, diga conmigo, ay de aquel que estorbe a la obra del Señor. ¿Qué está diciendo la palabra cuando dice, ay de aquel? Cuidado, cuando la palabra diga, ay de aquel, hay una advertencia. Dios advierte, dice, cuidado, cuidado, sirve de tropiezo. Dile que tiene al lado, cuidado, sirve de tropiezo. Wow. Cuidado, sirve de estorbo. Cuidado y te dejas usar por Satanás para estorbar a la obra del Señor. ¿Está escuchando? Pero según lo que la Biblia me enseña, la queja, la murmuración y la falta de gratitud son instrumentos que estorban a la obra del Señor. ¿Cuántos están escuchando? ¡Wow! Por eso tú y yo tenemos que prestar atención cómo está nuestra vida, cómo vivimos la vida nosotros. No podemos vivir una vida en queja, no podemos vivir una vida en murmuración y no podemos nosotros ser malagradecidos. ¿Por qué? Porque eso estorba a la obra del Señor. ¿Cuánto están escuchando? La queja, la murmuración y la falta de gratitud representan la incapacidad de ver de una manera positiva. Comúnmente el que es malagradecido nunca ve lo bueno. Wow. El que es malagradecido, por más que tú hagas y hagas y hagas y hagas, simplemente no te va a agradecer. Y en cualquier momento que tú te equivoques en algo, te lo va a sacar hasta por el Facebook, el Instagram, WhatsApp y todos los medios. ¿Está escuchando? Lo va a anunciar. Y va a comenzar a murmurar, va a comenzar a criticar, va a comenzar a contaminar, porque ahorita lo vamos a ver. Va a comenzar a quejarse, va a comenzar a hacer berrinche, va a comenzar a hacer una serie de actitudes que son diabólicas. Escuche, que vienen del reino de las tinieblas. Y comienzan, mire, ese asunto, esa palabra de murmurar, de quejarse, es un asunto, escuche esto, es un asunto de las tinieblas. Por eso es que la queja, la murmuración, la crítica es considerado como un pecado oculto para el hombre, pero no hay nada oculto para Dios. Si usted se fija, el que se queja, el que murmura, el que cuestiona y critica, siempre anda por las orillas soplando los oídos. Siempre busca allá los rinconcitos donde nadie lo ve y antes de hablarles así, ¿ves? No hay nadie ahí, no hay nadie. Te voy a contar. El que opera de esta manera siempre busca un tercero. Y ese tercero en el mundo espiritual tiene un significado. Alguien me dijo, alguien me contó. Y lo peor es que el que se lo dijo es un espíritu de las tinieblas que le habló a su oído.
y utiliza una tercera persona, pero es la opinión propia de él acerca de algo. ¿Está escuchando? Dile que tiene dado cuidado con la queja. Cuidado con movernos en lo oculto. Cuidado con vivir porque es considerado como pecado oculto. La queja tenemos que erradicarla en nuestras vidas porque trae a nuestras vidas consecuencias. Diga conmigo, la queja tengo que erradicarla de mi vida porque trae a mi vida consecuencias. Yo quiero que esto quede bien marcado en tu vida y en mi vida, porque no podemos nosotros caer en la trampa del diablo. ¿Está escuchando? Satanás nos quiere meter a nosotros a esa línea. ¿Para qué? Para traer consecuencias a nuestras vidas. ¿Qué tipo de consecuencias? Juicio, destrucción, enfermedad y muerte. ¿Le parece poco? ¿Cuántos están aprendiendo? Estorbamos a la obra del Señor. La murmuración, la queja y la falta de gratitud, escuche, es un mal destructivo. Diga conmigo, es un mal destructivo. No edifica, sino que destruye lo que otros edifican. Wow, ¿está escuchando? No edifica, sino que el diablo creó este tipo de herramientas diabólicas para estorbar a aquellos que están edificando. ¿Está escuchando? Y lo más difícil de todo esto, escuche, la queja, la murmuración y la falta de gratitud es un mal que contamina pueblos enteros, contamina ciudades, países, naciones, contamina iglesias, comunidades, hogares, matrimonios, trabajo. Es como un cáncer, ¿está escuchando? Es como un cáncer que tiene un plan diabólico ¿de qué? De destrucción. ¿Está escuchando? La queja fue creada por Satanás con un objetivo. Pregúnteme cuál. Destruir. ¿A qué vino Satanás a la tierra? A destruir, a robar y a matar. La queja es un mal diabólico. Viene de las tinieblas, murmuración, hábitos de falta de gratitud. Fueron creados con un propósito, destruir. ¿Cuántos están aprendiendo? Qué interesante. Porque desde la historia, del comienzo, desde Éxodos, desde los primeros días de la comunidad, la Biblia, de la tierra, la Biblia me da referencia acerca de este espíritu. ¿Está escuchando? Satanás, lo primero que hizo con el pueblo de Israel, después de que el pueblo de Israel fue libertado por los egipcios, lo primero que Satanás hizo fue meter al pueblo queja. ¿Qué pasó haciendo el pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué pasaron haciendo? A ver, ¿no leen la Biblia ustedes? Quejándose. ¿Cómo vivía el pueblo de Israel? ¿Cómo vive Visión de Reino? No diga nada. ¿Está escuchando? Preste atención porque es un referente que aparece en la palabra de Dios. Y estos referentes fueron escritos para ti y para mí como ejemplo de sucesos que nosotros no debemos de cometer para no caer en la trampa del diablo. Tú sabes todo lo que se movió en la gran cruzada del desierto del pueblo de Israel. ¿Sabes qué fue lo que se movió? Juicio. ¿Por qué Dios enviaba juicio al pueblo de Israel cuando venía en el desierto? ¿Por qué lo mandaba? Por la queja, por la murmuración. ¿Por qué esa generación de Moisés murieron en el desierto? ¿Por qué murieron? Dile que tiene el lado, estás aprendiendo. Mire qué interesante, ¿eh? No es casualidad. Ninguno de esa generación, la generación pudo superar esa adversidad hasta que entró una nueva generación. Pero la Biblia dice que toda la vieja generación murió en el desierto, porque todo el tiempo, toda la trayectoria en el desierto, cuando fueron trasladados de Israel al Jordán, se la pasaron murmurando, quejándose, y fueron con Dios malagradecidos.
¿Y qué hubo? ¿Qué se manifestó en ellos? Enfermedad, juicio, lo que notamos aquí. Destrucción, enfermedad, juicio y muerte. Wow. Si quieres dejar de dar vueltas en círculo por el desierto como el pueblo de Israel, ¿cuántos quieren? Deja de murmurar, deja de quejarte y sé agradecido. Qué callados están. ¿Estoy escuchando? Muchas veces no salimos de los desiertos porque hemos sido desagradecidos. Hemos sido murmuradores. Hemos sido quejantes. Si queremos salir de ese desierto, tenemos que dejar ¿qué? De murmurar. ¿Y qué más? Dejar de quejarse. Y lo otro, ser agradecido. ¿Le parece? Esos tres aspectos que tenemos que tomarlo. Escucha, los hijos de Israel murmuraron y se quejaron. Tres aspectos de murmuración que nace en el pueblo de Israel. Miren, según lo que la palabra de Dios nos refleja, nos enseña. Los hijos de Israel, número uno, se quejaron de Dios. Wow. Cuando venían por el desierto se quejaban de Dios. Nunca se queje de Dios. Porque el día que usted se queje de Dios, Satanás ganó la batalla. En la Biblia aparecen grandes referentes de hombres que pasaron por grandes circunstancias difíciles, de pruebas, de lucha. Pero el referente que aparece en la palabra de Dios es que ellos, a pesar de esas circunstancias, a pesar de esa batalla, a pesar de esas luchas, a pesar de esa persecución, a pesar de hambre, a pesar de enfermedades, a pesar de pruebas de muerte, de su boca nunca salió una queja en contra de Dios. Job dijo: sea el nombre de nuestro Dios bendito en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? No te quejes contra Dios. Bendice el nombre de Dios en todo tiempo. Dijo Pablo, antes bien, ser agradecidos con el Señor en todo tiempo. Darle gracias al Señor. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Estás enfermo? Gracias, Señor. Tú sabes lo que tú haces. Yo confío en tu palabra, pero sea el nombre del Señor bendito por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo de Dios no se queja y menos levanta queja en contra de Dios. Si alguna vez lo hizo por ignorancia, si alguna vez lo hizo porque no lo entendía, hoy le pedimos perdón a nuestro Señor por alguna palabra de maldición o de queja que salió en contra de nuestro Creador. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios. Número dos, escuche. Número uno, quejaron en contra de Dios. Número dos, murmuraron en contra de su líder. Murmuraron en contra de su cobertura. Murmuraron en contra del hombre que Dios levantó para libertarlos de la cautividad. Preste atención a lo que le estoy diciendo. ¿De quién murmuraron? Del hombre, ya conmigo, del hombre que Dios levantó para libertarlos de su cautividad. No es casualidad que Dios sigue operando de la misma manera. Dios pudo haber mandado un rayo y fulminar todo Egipto. Pero la creación no opera de esa manera, el reino no opera de esa manera. Dios lo que hizo fue que levantó a un hombre, diga conmigo, levantó a un hombre. Y le dio una asignación específica. Y le dijo, tú, Moisés, eres el hombre que yo voy a usar y te voy a empoderar y te voy a levantar y te voy a dar mi palabra, el conocimiento. Pondré mi palabra en tu boca para que tú libertes a mi pueblo de la esclavitud. ¿Para qué Dios puso la palabra en la boca de Moisés? Para libertarlo de la esclavitud a su pueblo. ¿Para qué Dios pone palabra en la boca de hombres y mujeres escogidos con una asignación? Para libertar a su pueblo de la esclavitud. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel contra el hombre que Dios había levantado para libertar? Levantó murmuración. Levantó
crítica. Y en vez de agradecer a Moisés, se comportaron ingratos con Moisés. Y la Biblia dice que eso desagradó a Dios. La Biblia dice que eso le molesta a Dios. La Biblia dice que hubieron momentos en el cual Dios iba a enviar destrucción a su pueblo a causa de que el pueblo había levantado murmuración, había levantado crítica y había comportadose con una conducta de ingratitud en contra del hombre que él había levantado, y le había molestado a Dios la actitud del pueblo, y Dios mandó al pueblo juicio. ¡Wow! Mandó al pueblo enfermedad. Mandó al pueblo circunstancias difíciles a causa de que el pueblo había sido ingrato con el líder que había levantado. El problema de la iglesia es que la iglesia no reconoce que cuando Dios levanta a alguien es para bendecir nuestras vidas. ¿Está escuchando? Es para libertarnos de la cautividad. Es para crear y formar una nueva generación que cambie la historia que habían venido arrastrando. Cuando antes vivían en cautividad, Dios utiliza a alguien que te hable, alguien que te ministre, alguien que te diga, para que puedas romper las cadenas que te venían arrastrando, sacarte de las cárceles espirituales y ministrarte la palabra de Dios. Pero el pueblo muchas veces opera de una manera de ingratitud y levanta murmuración en contra del hombre o la mujer que Dios ha levantado. ¿Cuántos están escuchando? Wow. Oh, pastor, pero eso era de Moisés. No estás entendiendo el referente que te estoy hablando. No es que los pastores son intocables. No es que los pastores no nos equivocamos. No es que los pastores somos perfectos. Pero el que es agradecido no ve las imperfecciones, sino que ve las virtudes. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que podemos hacer 10, 20, 30 cosas buenas, 100 cosas buenas a favor de cualquiera. Pero una mala que hagas y te fusilan, te crucifican. Entonces Dios le molestó que el pueblo se levantó en contra de ¿quién? De su cobertura. ¿Y qué hicieron? Murmuraron, criticaron, se quejaron y fueron ingratos. ¿Cuántos están entendiendo? Wow. Esta es la introducción porque este es un estudio. La tercera murmuración que se levantó en el pueblo de Israel, esto es tremendo, wow. Mira, esto el Espíritu Santo me lo daba, me lo revelaba y yo lo anotaba y me quedaba sorprendido, porque es hermoso cuando Dios te revela la palabra. La tercera murmuración que el pueblo de Israel levantó en el desierto, la generación que Dios levantó juicio, la generación que murió en el desierto, la tercera manifestación de maldad de ese pueblo fue que se rebelaron en contra de la visión. Wow. O sea, se rebelaron en contra de la dirección que Dios les dio. En la Biblia aparecen dos hombres corriendo la visión, dos hombres dirigiendo a aquel pueblo, dos hombres que iban al frente, dos hombres que iban peleando, luchando, que había que seguirlo, y se rebelaron en contra de Moisés y de Aarón. Aarón era la mano derecha de Moisés, y según lo que dice la Biblia, Moisés y Aarón conducían al pueblo por el desierto. Ellos eran los directores, ellos eran a los que Dios le dio la visión, cómo llevar al pueblo a la tierra prometida. Pero la Biblia dice, ahorita lo vamos a leer, que el pueblo de Israel también se rebelaron y se quejaron y murmuraron y fueron desagradecidos con Aarón y con Moisés, porque se rebelaron en contra de la visión. ¿Estás escuchando? Cuando la iglesia se revela en contra de la visión, no, es que yo creo que no es así como lo están haciendo no es, se equivocaron, yo creo que yo lo haría mejor, así decía la gente. Ellos que creen que solo ellos, no, hagámoslo de una manera diferente. ¿Por qué mejor no levantamos a otros líderes? Decía el pueblo. ¿Por qué mejor no levantamos a otra gente? ¿Por qué mejor nosotros no lo hacemos de una manera diferente? Eso fue lo que pasó en el pueblo de Israel y a Dios le irritó, le molestó esa actitud. ¿Cuánto están escuchando? Uy, está bien callado.
La murmuración en contra de la visión, en contra de los hombres que dirigen, de la dirección de Dios a través de Moisés y de Aarón. Si no me cree, vámonos a Éxodo, donde voy a resumir un poquito casi de todo lo que acabo de decir. Resumido en 3 versículos de un capítulo. Todo lo que te acabo de decir lo saqué de 3 versículos de un capítulo. Éxodo 16, del 1 al 3. Escuche. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos están escuchando? No estoy enojado, solo es que estoy afirmando la palabra de Dios. Así que no se preocupe, ¿sí? Dele un fuerte aplauso al Señor mientras yo voy a tomar agua. Escuche, escuche. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. Y luego que dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Ahí déjemelo. Todos murmuraron en contra de la visión. Era un plan diabólico. Se había metido el príncipe de las tinieblas, se había metido en toda la congregación. Lo que el príncipe de las tinieblas quería era que ese pueblo, ¿está escuchando? Lo que el príncipe de las tinieblas quería es que ese pueblo no llegara a su destino final. El príncipe de las tinieblas dijo, si yo meto el espíritu de murmuración, si yo meto oposición, si yo meto a este pueblo que empiecen a quejarse en contra de Moisés y Aarón, yo voy a destruir el plan de Dios, porque el plan de Dios, quiero que me preste atención, porque el plan de Dios era conducir al pueblo a la tierra prometida, pero alguien planeó meter murmuración, meter crítica y ingratitud, ¿está escuchando?, al pueblo para que se destruyera el propósito y el plan de Dios sobre la visión. ¿Cuántos están escuchando? Esto no era un asunto de hombres, esto era un asunto de principados. Por eso la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Tú tienes que entender, la palabra de Dios dice, no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás, quien está influyendo para que nosotros caigamos en murmuración, quien está influyendo para que nosotros caigamos en crítica, quien está influyendo para que nosotros caigamos en este tipo de actitud es Satanás. Pero ¿cuál es el plan de Satanás? Que Satanás no quiere que tú llegues a la tierra prometida. ¿Cuántos están escuchando? Por eso tenemos que eliminar de nosotros el hábito de la murmuración. No se le haga fácil. No preste su oído para esto. No se deje usar por Satanás para destruir la obra y el propósito de Dios para las vidas de las personas. ¿Cuánto está escuchando? Tú tienes que entender que todo aquel que trae murmuración a tu oído o a mi oído, eso no es de edificación. Y lo que no es de edificación, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque no va a bendecir tu vida, sino que va a destruir tu vida. ¿Cuántos están aprendiendo esta noche? Wow. Y toda la congregación. ¿Cuántos? Toda. Pero ahorita te voy a enseñar cómo es que eso prosperó tanto que el enemigo logró que todo Israel murmurara. Comenzó, escucha, por un pequeño grupo, pero ese pequeño grupo fue contaminando a otros y a otros y a otros, porque así opera la murmuración. La murmuración contamina. ¿Cuánto están escuchando? La murmuración contamina. Si algo tenemos que erradicar de nuestras iglesias es la murmuración. Porque una murmuración ha logrado dividir grandes ministerios. Una murmuración, oye, ha logrado contaminar grandes proyectos de Dios, propósitos de Dios, que fueron destruidos por causa de ¿qué? De una murmuración. ¿Cuántos están aprendiendo?
Wow, dile que tiene al lado, no te dejes usar por Satanás. ¿Sí? El que lleva murmuración, el que lleva crítica, se convierte en instrumento de Satanás. Pero tú y yo no fuimos destinados para ser usados por el diablo. ¿Está escuchando? Estamos hablando términos fuertes, pero es la palabra de Dios. O te dejas usar por el diablo o te dejas usar por Dios. ¿Por quién quiere ser usado? Pregúntele, ¿por quién quiere ser usado? Pero muchos nos hemos equivocado y nos hemos dejado usar por el diablo. ¿Habrá alguno aquí que se haya dejado usar por el diablo alguna vez? No levanten la mano. Pero siendo real, muchos nos hemos dejado usar por el diablo. Y esa murmuración destruyó propósito. ¿Sabe usted que hay gente que no ha vuelto a levantarse? Hay gente que cayó al piso por una murmuración porque fue contaminado. Alguien le lanzó un dardo de murmuración y el otro se lo creyó y se contaminó. Se salió del propósito de Dios y no ha vuelto a levantarse. No regresó al redil. Algunos se extraviaron y murieron como el pueblo de Israel. Ya no volvieron. ¿Y qué pasó ahí, pastor? Alguien se dejó usar por Satanás y contaminó esa alma, y esa alma se fue al infierno. Wow. Cuidado, aguas con ese espíritu. Se levantaron contra Aarón y contra Moisés en el desierto, verso 3. Miren cómo contamina. Y les decían a los hijos de Israel, ¿qué estaban haciendo? Contaminando. Escuche, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando estábamos allá donde comíamos las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y eso lo corrían y lo corrían y lo corrían en las calles, en las casas, en los asados, en los partidos de fútbol, en todos lados. Y Satanás les aplaudía. Bien, muchachos, sigan contaminando, sigan destruyendo, sigan estorbando. Eso, son mis enviados, son mis discípulos. Siga haciéndolo, siga hablando, siga declarando, siga desanimando familia, siga estorbándole al discipulado, siga tumbándole las almas al líder que está trabajando en una alma y llega alguien y ¡pum!, le contamina el oído. Gánatelos para las tinieblas. Está fuerte esto, pero es una realidad. Satanás está atrás de todo eso. Por eso nosotros tenemos que cortar ese espíritu para no ser instrumento de Satanás, porque esto acarrea juicio, acarrea enfermedad, acarrea muerte y destrucción. ¿Cuántos están escuchando? Uy, denle un fuerte aplauso al Señor. Sangre de Cristo. Esto está candente. Wow, esto está tremendo. ¿Cuántos están aprendiendo? Wow. Más adelante aparece una frase tremenda. Dile al que tiene al lado. No, porque ya lo tiene mareado el que tiene al lado. No le diga nada. Escuche, no murmures para que no perezcas. Wow. ¿Está escuchando? Deja de quejarte para que no perezca. No te comportes con desgratitud para que no perezca. Primera de Corintios 10. Quiero leerte la palabra. Primera de Corintios 10 y 12. Para que veas que la palabra no murmuréis es una ley. Diga conmigo, la palabra no murmuréis es una ley. Ahorita te lo voy a demostrar con la palabra de Dios, cuando Dios estableció por ley que no murmuráramos. ¿Está escuchando? No murmuréis para que no perezcas, porque mire lo que dice, no sé si lo buscaron allá. Primera de Corintios 10. Vamos a esperarnos. 5, 4, 3, 2, 1, ahí está. No murmuréis para que no perezcas. Mire lo que dice Primera de Corintios 10 al 12. Vamos a leerlo del 10 al 12.
Lo primero que aparece diciendo Pablo en el Nuevo Testamento, de ahí nos vamos a ir al Antiguo Testamento. La primera instrucción que Pablo dio, ¿cuál era? Lea. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué sucedió con los que murmuraron? Y perecieron, ¿por quién? Por el destructor. La murmuración es un espíritu que destruye. Pablo dice, no murmuren, como algunos de ellos murmuraron. Estaba hablando del principio. Y perecieron por el destructor. Y luego el verso 11, para que tú entiendas la aplicación a estos tiempos. ¿Qué dice el verso 11? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, ¿a quiénes? A nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Que no caiga en qué? En murmuración. ¿Está escuchando? Es una ley. Es algo establecido por Dios. Y que lo dejó, lo que le aconteció al pueblo de Israel, dice Pablo, que lo dejó como ejemplo para nosotros de este tiempo, para que nosotros no actuáramos ni operáramos como operaron el pueblo de Israel en el desierto, cuando venía en el desierto con Moisés. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, para que no perezcan. Wow, esto es delicado. ¿Cuántos están aprendiendo? Uy, dile que tiene al lado y dice, uy, ya no vuelvo a murmurar, te lo juro. Dice. Dígaselo con la D, te lo juro, no vuelvo a murmurar. Dile que tiene, no vuelvo a criticar. Levanten la mano conmigo, dígalo, no vuelvo a murmurar, no vuelvo a criticar, no vuelvo a ser desagradecido, no vuelvo a ser instrumento del diablo, no voy a desanimar, voy a animar, no voy a destruir, voy a edificar. Diga, perdóname Jesús, si en algún momento salieron palabras de murmuración, de críticas que desanimaron a otros. Te pido perdón, pero renuncio al espíritu de murmuración, al espíritu de chisme, al espíritu de crítica, porque es un espíritu destructivo que no lo quiero en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¿Cuántos están aprendiendo la bendita palabra de Dios en esta noche? Wow, no murmures para que no peques. La murmuración y la queja, ya lo aprendimos, es un mal destructivo que no edifica, sino que destruye. Números 14:36. Vamos con la palabra de Dios. Números 14:36 y 38. Y los varones, ¿ya lo tienen ya? Sí, ¿verdad? Sí. Léanlo, los que no tienen Biblia lo pueden leer acá en la pantalla, y los que tienen Biblia lo leen ahí en su celular o en su Biblia manual. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, preste atención a esto, y que al volver habían hecho ¿qué? Murmurar contra él a toda la congregación. Ya le voy a explicar, vamos a hacer un paréntesis ahí. Desacreditando aquel país. Hágase un paréntesis, no sepa que es en el 36. Usted ya conoce, ¿verdad?, cómo fue el asunto de los 12 espías, ¿se acuerda? Los 12 espías que Dios mandó a reconocer la tierra prometida, que Moisés mandó, ¿se acuerda? Dice la Biblia que 10 de ellos vinieron dando reportes negativos. ¿Qué vinieron dando? Reportes negativos. Y dice la Biblia que esos 10 contaminaron a gran parte del pueblo, ¿sí? ¿Se acuerda que de esos 10, solo 2 hablaron bien? ¿Se acuerda? Que fue Josué y Aarón, ¿sí? Acuérdese que los 10 hablaron mal y contaminaron. Al hablar mal, ¿qué fue lo que sucede? Contamina. ¿Qué fue lo que sucedió al pueblo de Israel? Se contaminó. Todo el pueblo comenzó a hablar mal. Murmurar es hablar mal. ¿Está escuchando? Cuando alguien murmura es alguien que lleva malos reportes. ¿Está entendiendo?
Comenzaron esos 10 a hablar mal. Voy a volver a leerlo. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar. Mire, ellos hicieron murmurar, porque ahí, así es como funciona ese espíritu. Levanta un murmurador para que lleve murmuración al pueblo y para que todo el pueblo murmure justamente con él. Y dice, habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones, siguiente verso 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, dile al que tiene al lado, no hables mal de la tierra. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué fue lo que les pasó? ¿De qué murieron? Léalo completo. Ay, esto está poniendo candente. ¿Qué les sucedió a ellos? Murieron de plaga delante de Dios. Pastor, ¿y qué les pasó? ¿Por qué les sobrevino plaga? Cuando la Biblia habla de plaga fue que les dio enfermedades extrañas. Murieron de enfermedades extrañas. ¿Y por qué murieron? Porque sirvieron de instrumento de Satanás y trajeron contaminación al pueblo. Y por causa de ellos tropezaron muchos. ¿Y qué trajeron a su vida? Juicio. Porque por ellos muchos murieron. Entonces Dios también vino y les... ¿Está escuchando? Murieron. Por causa de la plaga que Dios había mandado. Por el mal, diga conmigo, por el mal que ellos habían hecho con el pueblo. La Biblia lo dice. Porque el que murmura es un instrumento que acarrea maldad, acarrea el mal. ¿Está escuchando? Uy, qué terrible eso. Cuando la Biblia dice que tú y yo somos fuentes de vida, igual que Jesús, que dentro de nuestro interior fluyen ríos de agua viva. Que de nuestra boca, porque lo que sale de nuestro interior, ¿por dónde sale? Por nuestra boca. Debería de ser fuente de vida eterna. ¿Está escuchando? Pero muchas veces de nuestra boca fluye el mal. ¿Está escuchando? Y nos volvemos en instrumentos, pero dice la Biblia que todos ellos murieron de plagas delante de Dios cuando están aprendiendo. Diga conmigo, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, era Josué y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer a la tierra. Ay. ¿Por qué Josué y Caleb fueron la única generación que entró a la tierra prometida? Porque ellos no murmuraron. Ellos dijeron, sí se puede. Aunque no es fácil, Dios está con nosotros. No le creas a esto que están hablando mal. Dios ya nos entregó la tierra, así que levantémonos y vamos en contra de ellos. Vamos a conquistar, vamos a proseguir hasta la tierra prometida. Dice que ellos dos se levantaron motivando al pueblo, porque el que no es murmurador motiva, pero el que es murmurador desmotiva. ¿Está escuchando? El que es murmurador desanima, pero el que no es murmurador anima. ¿Está escuchando? Ese espíritu cuando se acerca a ti es para desanimarte. ¿Tú sabes cuánta gente se ha ido de la iglesia por una palabra de murmuración que le llevaron? Cuando alguien se acerque a quererte contaminar, tú tienes que decir, ay, Satanás me envió un discípulo. Y tienes que decirle como Jesús le dijo a Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¡Wow! No me estorbes para lo que Dios quiere hacer con mi vida. No quiero perecer como perecieron aquellos que se levantaron y levantaron murmuración. ¿Está escuchando? Esto no es tan fácil, hermano. Ay, esto está caliente. Voy a seguir hablando porque algunos los veo bien serios. No se vaya, ya vamos a terminar. Wow. La murmuración y la queja es un mal que contamina, golpea y destruye los propósitos del Señor.
El que lo practica se vuelve instrumento en las tinieblas. Vamos a ver qué dice Santiago. Como es mucha información, yo quiero terminar con esto. Y vamos a seguir estudiándolo. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo de ese espíritu? Mire lo que dice Santiago. Santiago 3, verso 5 ya. Santiago, al apóstol Santiago, capítulo 3, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuál es el instrumento que usa la murmuración? La lengua, la lengua. He aquí, dice, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Está hablando de la contaminación de la murmuración. Y la lengua es un fuego, un mundo ¿de qué? De maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y ¿qué hace? Contamina todo el cuerpo. ¡Wow! E inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada. ¡Wow! ¿Está escuchando? Estaba hablando de ese tipo de operaciones ocultas que se estaban moviendo en la iglesia del Señor. Es que desde allá viene ese problema. Y Dios le da esa revelación tremenda y dice, cuidado, porque esto inflama la llama hasta que te conduce al infierno. Cuidado, porque esto contamina todo el cuerpo. ¿Está escuchando? Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, esto es importante, ¿qué podemos hacer con nuestra lengua? Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede y, hermano mío, esto no debe ser así. ¿Qué está diciendo Pablo? No me lo voy a quitar de... Lástima que ahí no tiene los dos versículos completos. El versículo 10, no me lo mueva de ahí. Dice Pablo, de una misma boca procede bendición y maldición. Y dice, hermanos míos, esto no debe de ser así. De la boca de los creyentes solo debe de salir bendición. La lengua de los creyentes no fue creada o hecha o formada por Dios para declarar muerte, sino para declarar vida. ¿Está escuchando? Para declarar bendición. No podemos nosotros pretender ser cristianos y tener una lengüita de fuego que vaya por ahí destruyendo los propósitos de Dios. ¿Está escuchando? ¿Cómo se llama? Que ay, ayúdame Dios mío a controlar mi lengua. Es cristiana esa, ¿no? Tenemos que darle al Espíritu Santo toda la autoridad y el dominio de nuestra lengua. Tenemos que decirle, Espíritu Santo, no permita que hable más de lo que tú me permitas hablar. Espíritu Santo, no permita que Satanás influya sobre mí para que de mi lengua vaya a servir para destruir a las personas. Espíritu Santo, de mi lengua solo tiene que salir palabras de bendición y no de maldición. ¿Cuántos dicen amén? Tu lengua y mi lengua fueron creadas para alabar al Señor, para bendecir al Señor, para hablar palabras de edificación y no de destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hey, muchachos de alabanza, vénganse para acá, vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. Llámeme a la pastora para que me ayude a ministrar. Aleluya. Efesios 4 del 29 al 32. ¿Cuántos están aprendiendo esta noche? Efesios 4 del 29 al 32 dice. Efesios 4. Ninguna
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria ¿qué? Edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Está diciendo, no hable palabras que sirvan de estorbo, no hable palabras que desmotiven a otros, no hable aquello que usted sabe que va a destruir, está escuchando, sino que dice que no salga ninguna palabra corrompida de nuestras bocas, sino solamente aquella que es para edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Escuche, porque esto está ligado a no contristáis al Espíritu, verso 30. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Verso 31, esto es bien importante. Declárelo fuertemente conmigo, el verso 31, que dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Wow. ¿Qué está diciéndonos Pablo? Como te la pasas enojado, te la pasas murmurando. Como traes ira en tu corazón, te la pasas murmurando. Como te la pasas irritado, ahí vives gritando, murmurando. Como te la pasas inconforme, sale maldición, salen las malas obras. Y ahí dice el verso 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Dígale al que tiene al lado, no voy a murmurar en tu contra, te voy a bendecir, te voy a amar, te voy a soportar, antes bien, amándonos unos a otros, no criticándonos unos a otros, no cuestionándonos unos a otros, no hablando mal unos de otros, no cayéndonos mal entre nosotros. Se tiene que erradicar todo ese tipo de hábitos de la iglesia y de nuestras vidas. No puede ser que seamos hermanos y nos caigamos mal entre nosotros. ¿Quién le ha dicho eso? No puede ser que tengamos malas actitudes en contra de tu hermano. Es que me cae mal, pastor. Y hemos hablado esto. Eso es murmuración. Dice, no señor, aquí lo dice Pablo. Aquí dice, antes bien, hagamos buenas obras unos con otros. Seamos misericordiosos, o sea, perdonemos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros. Pero no es posible que nosotros vivamos unos con otros. ¿Está escuchando? Antes bien, amémonos unos a otros. Póngase de pie, iglesia del Señor. Póngase de pie. Me da gusto ver a Josué que entró ahí. Otro un fuerte aplauso a Josué. ¡Eso! ¡Wow! ¡Gloria ¡Qué a bien Dios! te ves! ¡Qué bien te ves, Josué! ¡Wow! Aleluya. Esta es la manera la cual la iglesia tiene que aprender a vivir y a caminar. Si hemos estado caminando de otra manera, hay que pedirle perdón a Dios. Si hemos andado en este tipo de hábitos, hoy la palabra nos ha enseñado que esos hábitos traen a nuestras vidas consecuencias devastadoras. Por eso es que muchas veces nos han sobrevenido mal a nuestras vidas, porque de una u otra manera nuestra conducta se ha identificado en esa manera de operar. Pero cuando nosotros somos de aquellos que solo sale palabra de edificación, de bendición en nuestras vidas, y que servimos para motivar, para levantar, para restaurar, para sanar, para edificar los muros de la iglesia, las almas de la iglesia, cuando cuidamos celosamente las almas, cuando no salen palabras que no sean de edificación de nuestras vidas, dice, ellos serán recompensados, ellos serán benditos, ellos conquistarán la tierra prometida, sobre ellos caerá la bendición de los cielos, ellos caminarán con cielos abiertos. Por eso esta tarde renunciemos a esos hábitos. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos y declara conmigo, Señor Jesús, Señor Jesús, hoy te pido perdón hoy te pido perdón si yo levanté crítica, de crítica, si yo levanté murmuración,
si yo cuestioné la visión, si yo me levanté en contra de los siervos, si yo hablé mal en contra de mi hermano, si yo desanimé con mi lengua a otros, si por mi culpa unos ya no están aquí. Señor, te pido perdón porque caí en la trampa de Satanás. Me dejé influir por las tinieblas. Quita de mí la ira, quita de mí el enojo, quita de mí la inconformidad, quita de mí todo aquello que no proviene del Espíritu Santo. Señor, haz de mí una nueva criatura. Dame sabiduría, pero también entendimiento. Dame el conocimiento de tu palabra. Ayúdame a vivir una vida conforme al propósito del Espíritu Santo. Haz de mí una nueva criatura. Que el viejo hombre muera y que nazca en mí una nueva naturaleza. Vamos, diga, yo renuncio a la vieja naturaleza. Yo renuncio a los malos hábitos que traía arrastrando del mundo. Yo no quiero saber nada de esas conductas inicuas, de esas conductas pecaminosas que han traído condenación a mi vida. Yo renuncio a todo eso en el nombre de Jesús. Vamos, vamos, límpiame, Jesús. Purifícame con tu sangre preciosa. Libértame de esas malas conductas, Padre, en el nombre de Jesús. Yo no estoy para cuestionar, yo no estoy para murmurar. Quita de mí la crítica. No puedo vivir criticando. Haz de mí una persona humilde. Haz de mí una persona mansa. Señor, que yo sea humilde, que de mi boca pueda amar, bendecir. Enséñame misericordia, a ser paciente, a amar a mi prójimo, a perdonar al que me ofende, pero pedir perdón al que ha ofendido. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.